Bueno, pues muchas gracias a todos. Les pido que iniciemos la clase, y que puedan prender sus cámaras, por favor, para estar aquí atentos. Y aprovecho para presentarles al doctor Emilio Rabasa Gamboa, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y MPhil por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Servidor público en el IMSS, en SEGOV y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Embajador ante la Organización de Estados Americanos y cónsul general para Nueva Inglaterra, con sede en Boston, de 2016 al 2018. Actualmente investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, TEC de Monterrey, Ciudad de México, y en la Universidad Panamericana. El doctor Emilio Rabasa Gamboa nos va a hablar el día de hoy de su experiencia como extitular del consulado en Boston, sobre protección consular. Entonces, le cedo la palabra para que nos pueda hablar sobre el tema. Gracias. Quiero primero agradecer a mi amigo y anterior asistente en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, Pedro Elizalde, por haberme invitado. Es para mí un gran gusto. Yo ya tuve hace algunos años una invitación presencial allá en el campus, gracias a Pedro, y ahora virtual. Pedro y yo nos conocimos cuando yo era director del Departamento de Derecho y Ciencia Política en el TEC Ciudad de México, donde estuve casi 10 años y desarrollamos una buena camaradería y una gran amistad que luego se refrendó en Barcelona cuando él estaba haciendo su doctorado y yo estaba haciendo mi sabático. Entonces, gracias Pedro, gracias a el Departamento de Derecho del Campus Guadalajara y gracias al TEC Guadalajara. Bueno, me invitó Pedro a que les hablara sobre la actividad consular y en qué consistió básicamente el trabajo que desempeñé entre los años 2016, mayo 2016 a diciembre del 2018, en que fungí como cónsul general en 5 estados de la Unión Americana: Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maine y Rhode Island. 5 estados en la costa este de la Unión Americana, de una fuerte raigambre histórica, porque ahí es en donde llegaron los primeros pobladores procedentes de Inglaterra en el famoso barco Mayflower, en donde firmaron el pacto del Mayflower y en donde se gestó y originó más tarde la independencia de los Estados Unidos. Nueva Inglaterra abarca esos 5 estados, más Connecticut, pero Connecticut corresponde al consulado de Nueva York, entonces eso no me correspondía a mí. La población de mexicanos viviendo en esos 5 estados es de alrededor de 80,000 personas, nada más en el consulado de Massachusetts, en el estado de Massachusetts, viven alrededor de 45,000 y los otros en los otros estados que he mencionado. O sea, con mucho, Massachusetts y desde luego la ciudad de Boston es la más poblada de mexicanos en esa área de la costa este de los Estados Unidos. Son mexicanos que desarrollan distintos tipos de actividades, algunos que trabajan para la industria, algunos que trabajan, muchos para el comercio, abundan los que tienen restaurantes y fondas, otros que trabajan en el medio académico. Una de las características de ese consulado general es que está en la sede de lo que es el gran hub de, pues yo diría, la materia gris de Estados Unidos, que incluso ya superó, de acuerdo con una serie de indicadores, a Silicon Valley en la costa oeste de los Estados Unidos. Es el lugar en donde están universidades como Harvard, MIT, University College, Boston College, Berklee College of Music, en fin, grandes centros universitarios en donde están también
fuertes conglomerados de grandes empresas como Apple, como Microsoft. Ahora se iba a instalar ahí la sede de Amazon, entre otras. Es el lugar en donde actualmente se está llevando a cabo el mayor desarrollo de esto que se llaman tecnologías exponenciales, léase inteligencia artificial, yo diría que en el mundo, y es el sitio también en donde están las principales aceleradoras de empresas en Estados Unidos. Y de tal manera que esta suma de factores, universidades, sede de grandes empresas, un gobierno que facilita la reproducción de empresas y la maduración de empresas a través de estas aceleradoras, un sistema bancario muy enfocado a préstamos de esto que se llama risk capital, ¿sí? Capital de riesgo a jóvenes emprendedores, hace de ese lugar, yo creo que uno de los grandes, si no es que el mayor centro de emprendimiento del mundo. Y esto lo han visto con gran claridad muchos otros consulados que no tienen, como el de México y los de otros de Latinoamérica, la función de protección de sus, tienen la función de protección de sus connacionales, pero tienen muy pocos connacionales. Digo, ¿cuántas gentes de Japón, por ejemplo, o cuántas gentes de Corea del Sur, o cuántas gentes de Israel, o cuántas gentes de Alemania viven en esa zona? Pues nunca las cifras que les di de mexicanos. Entonces, función de protección propiamente no tienen. En cambio, nosotros, los consulados latinoamericanos, sí tenemos una función de protección. Entonces, quise comenzar por destacarles un poco el marco, el contexto en el que fui designado cónsul general de México en esa zona. Yo llegaba de Washington, donde había sido, como lo mencionó Pedro, embajador plenipotenciario ante la Organización de los Estados Americanos 3 años antes. O sea que me había desempeñado en la rama diplomática multilateral y ahora daba un cambio, un sesgo, un giro hacia la rama consular. Acuérdense que en el Servicio Exterior Mexicano hay 3 ramas: la diplomática bilateral, la diplomática multilateral y la consular. Bueno, pues en esas condiciones nos fuimos mi esposa y yo en mayo del 2016 a Boston, una ciudad además con un gran sabor histórico, con una mezcla de arquitectura antigua y moderna, con muchos parques como el Commons, donde hay un gran paseo enfrente del río Charles, y un lugar pues muy acogedor para vivir. Realmente de los 2 lugares en donde vivimos en esos 6 años, en Washington primero y Boston, si tuviera que escoger, y me quedaría con Boston, que desde luego eso no quiere decir que no me gustó Washington, pues es la capital del imperio de arriba, del norte, ¿no? Hay otro dato importante para efectos, antes de entrar ya a lo que fue mi labor consular. Y por favor, Pedro, acuérdate que me gusta hablar mucho, interrúmpeme a los 35 o 40 minutos, porque lo más interesante de esto son las preguntas de ustedes, sus dudas y sus preguntas y sus planteamientos y sus cuestionamientos. Y no quiero no dejar suficiente espacio para eso. Entonces, el otro dato fue que yo llegué, como ustedes pueden apreciar por la fecha, 2016, en pleno proceso electoral para la renovación del Ejecutivo Federal y parte del Congreso. Fue la elección histórica de Hillary Clinton contra Donald Trump, que el 90% de las encuestas y analistas creían que iba a ganar Hillary Clinton, y acabó ganando Donald Trump. Esto significaba pues un
nuevo, mayor, yo diría, enorme reto para México, porque el señor arrancó su campaña electoral en las escaleras eléctricas del Trump Tower, denostando a los mexicanos, ¿sí? Dijo que enviábamos violadores y gente y criminales a los Estados Unidos. Entonces, ya desde ahí, pues el enfoque que le tendría que dar en general a la migración y Estados Unidos es un país compuesto por migrantes. Y vaya que la ciudad de Boston, por su localización geográfica, por los centros estos universitarios, por los centros estos de aceleración de las empresas, es un lugar de muchísima migración. Alrededor del 52% de la población serán bostonianos, pero el resto son migrantes de muchísimos países. A diario llegan, bueno, ahora no por el COVID, pero a diario llegan mucha gente de todas partes del mundo. Entonces, su política antimigración, su política de encerramiento de los Estados Unidos, de la construcción del muro, pues era una política que nos representaba a todos los cónsules y en particular al cónsul de México un nuevo desafío, un nuevo reto, ¿sí? Agregado también al hecho, esta es otra estadística importante a considerar, que en los Estados Unidos habitan 35 millones de mexicanos, de los cuales 11 millones son nacidos en México y 24 millones hijos de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pero mexicanos, finalmente. O sea, esta es una población del tamaño de la población de Canadá, para que se den una idea, ¿sí? Es por un número enorme de mexicanos que se han integrado a la economía norteamericana de una manera espectacular. Y entre otras cosas, gracias al Tratado de Libre Comercio. Ya les di las cifras más o menos de cuál era la población del consulado donde yo tenía que atender a los mexicanos. Y bueno, al llegar yo no tenía experiencia consular, entonces lo primero que hice fue repasar el marco normativo con la pues, formación y desviación profesional de abogado. Me agarré mi ley del Servicio Exterior Mexicano y, bueno, la ley del Servicio Exterior Mexicano es una ley que en su artículo 2 establece cuáles son las funciones que corresponde al servicio exterior y precisamente la fracción 2 dice proteger de conformidad con los principios y normas de derecho internacional la dignidad, los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimos reclamaciones. Entonces, la primera función, no la única, la primera función de un cónsul general es proteger a los mexicanos que viven en el extranjero, en este caso, en Estados Unidos. Y digo no la única porque erróneamente se ha querido equiparar cónsul o servicio consular con protección exclusivamente, y no es eso. Si ustedes repasan bien el artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior, también dice mantener y fomentar las relaciones entre México y los miembros de la comunidad internacional. Es decir, también era mi función desarrollar actividades tendientes a tener buenas relaciones con el sector político de Massachusetts y de estos otros estados, visitar a los gobernadores, con el sector empresarial, que es muy fuerte, muy fuerte. Boston es una de las capitales y una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos, ¿sí? Con el sector social de la comunidad y en particular de la comunidad latina para cumplir también con esta función. También dice la fracción 6, velar y fortalecer el prestigio del país en el exterior. Pero también dice
promover el conocimiento de la cultura nacional y coadyuvar a la mejor inserción económica de México en el mundo. Entonces, es un marco normativo amplio y en base a este marco normativo, yo construí mi programa de trabajo en 4 pilares fundamentales y esto es lo que yo presenté al Senado, porque como ustedes saben, la posición de cónsul tiene que ser lo nombra el Ejecutivo, el presidente, pero tiene que ser aprobado, autorizada por el Senado mexicano. Entonces, uno comparece ante las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y presenta su programa de trabajo. ¿Cuáles fueron estos 4 pilares? El primero y el más importante, desde luego, y más en la época de Trump, proteger a los mexicanos, ¿sí? Y ahorita voy a abundar qué significa proteger a los mexicanos. El segundo, fomentar las relaciones económicas con la región y en particular con el estado de Massachusetts. ¿Por qué? Porque estábamos también en este proceso que había destapado Trump de cuestionar el Tratado de Libre Comercio. Y muchas industrias y muchas empresas, entre otras, por ejemplo, de autopartes y automotrices, dependían de ese tratado, ¿sí? Entonces había que acudir a foros económicos, no nada más en el medio académico, sino también empresarial, para dar argumentación a favor de la continuación del tratado o si era el caso, renegociación de un nuevo tratado, pero que hubiera un tratado de comercio internacional en la zona de Norteamérica para evitar que se rompieran las cadenas productivas y que pudiera seguir siendo la zona de Norteamérica una de las más fuertes vis a vis otras zonas económicas como la de Europa o como la de Asia-Pacífico. Entonces, esa fue otra actividad que también consumió parte de mi tiempo y de mi responsabilidad, el fomento de las actividades. Y cuando hablo de actividades económicas y comerciales, no me refiero nada más al comercio, también el turismo. Organizamos una serie de eventos con los representantes turísticos de los estados para el diseño de paquetes turísticos acordes con las características del mercado de Massachusetts y de Boston. Mucha gente de ahí quiere salir en el invierno por el frío, porque tienen ustedes noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses de frío, de los cuales 3 y medio son de intenso frío. Entonces, la gente quiere salir y entendí que parte de mi labor era ver que fueran a México. También, además de la parte económica, en la parte económica fomentamos inversiones. Me visitaron varias veces tequileros, muchos de ahí, de Guadalajara, para colocar su producto en Boston y en las otras estados. Recibí varias veces a grupos de tequileros para insertar el tequila y el mezcal en el mercado de la costa este. Entonces esa fue la función económica. Luego estaba la función cultural, muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque era otra manera de decirle a nuestro vecino, mira, este es el país al que tanto está denostando tu presidente, ¿sí? Es un país con historia, es un país con una historia mucho más antigua, incluso que la de ustedes, un país con cultura, una cultura vastísima, muy amplia, y eso me llevó a organizar muchos eventos culturales dentro de las universidades, en la misma Harvard, en MIT, en las otras, celebrar fechas icónicas como el Día de Muertos. Inventamos para el grito del 15 de septiembre, que cada año invitar a un estado a que fuera el año del estado en la entidad y que durante el grito se sirvieran bocadillos típicos del estado y el estado enviara un representante, se promoviera el turismo en el estado y además llevara también un pequeño elenco artístico para que se presentara
en el salón del State House en Boston, donde daba el grito. Cuando yo llegué, se invitaba alrededor de 150 personas y nosotros lo logramos incrementar a 450 personas de todos los sectores de la comunidad, incluyendo no solamente alumnos y profesores, sino también del mundo político, del mundo empresarial, del mundo social, etc. El último grito lo dimos no en el State House, sino en la famosa Museo Biblioteca Kennedy, que resultó todo un éxito. Entonces, un grito me tocó que era a cargo de Campeche, el otro fue a cargo de Oaxaca y el tercero fue a cargo de Puebla. Esa fue otra manera también de fomentar la cultura. Invitamos a una gran cantidad de artistas mexicanos. Por ejemplo, me tocó presentar a Armando Manzanero en ocasión de la fecha tan importante del 5 de mayo, y ahorita les cuento por qué es importante el 5 de mayo en los Estados Unidos en general y ahí en Boston en particular. Y artistas plásticos, artesanos, fueron artesanos de Oaxaca, de la escuela esta de los alebrijes, a presentar sus trabajos, sus obras, ¿sí? Llegamos a poner altares de muertos no solamente en el Peabody Museum de Harvard, sino también en la plaza principal al aire libre de Boston, y todo tipo de conferencias. Llegaron músicos mexicanos, jóvenes artistas también, a quienes de alguna manera promocionábamos allá. Entonces, esa fue la actividad cultural. Entonces, vamos, protección económica, actividades económicas, cultural, y la cuarta, importantísima. ¿Cómo no íbamos a aprovechar esa riqueza de del empoderamiento de empresas para que maduraran y vinieran a nuestro país a producir bienes y servicios y generar fuentes de empleo? Si allá estaban en Boston, ¿sí?, las grandes aceleradoras, ¿sí? Por ejemplo, estaba una que se llama UMass, que ya conseguimos que ponga una sucursal aquí en México. ¿Qué hacen las aceleradoras? Como su nombre lo indica, acelerar el proceso de maduración de la empresa, ¿sí? Allá llegan empresas muy jóvenes, que se están apenas creando, que todavía siguen buscando risk capital para funcionar. Estos las cachan, las reciben y entonces les piden a los integrantes de la empresa: a ver, tienes 10 minutos máximo para presentar lo que llamaban el pitch. Hasta me tuve que aprender todo este lenguaje que para mí era un tanto, pues digamos, ajeno, ¿no? Para presentar cuál es tu función, cuál es tu misión, en qué consiste tu producto, por qué le ves mucha importancia al mismo, y tu plan de trabajo. Y cuando presentaban el plan de trabajo en esta aceleradora, en UMass, como se le llamaba, Mass Accelerator, encontraban ahí defectos y problemas. No, a ver, tu programa de mercadotecnia está muy deficiente. Entonces, a ver, Harvard School of Business, por ejemplo, ¿no? O MIT, a ver, ahí les va esta empresa, hay que mejorarle en tiempo récord su programa de mercadotecnia. A ver, no, tu programa de política de personal y de contratación está muy mal. Entonces, a ver, Boston University y así. Entonces, en un tiempo récord, estas personas lograban que sus empresas emergentes, ¿sí? Hay un término en inglés que ahorita se me está escapando. ¿Cómo se les llama, Pedro, allá? A las empresas que están formándose. ¿Startups? ¿Eh? ¿Startups? Startups, exacto. Llegan y durante unos 3 meses maduren y se regresen a sus países. Bueno, eso lo están haciendo la gran mayoría de los consulados en Boston.
consulado de Israel, el consulado de Gran Bretaña, el consulado de Alemania, el consulado de Corea del Sur, el consulado de Japón, ¿sí? Y nosotros, que estamos a 4 horas de distancia en vuelo comercial, ¿sí? Mientras ellos están del otro lado del mundo, no lo estábamos aprovechando. No es posible. No es posible que no viéramos en Boston una mina de oro para todo lo que es el aceleramiento de la creación de empresas. Entonces, logré convencer a la Cancillería de que más o menos estableciéramos un mecanismo para poder ayudar a estos jóvenes que en México tienen un severo problema de encontrar risk capital, ¿sí? Aquí, para que presten, sea en bancos o en instituciones financieras, pues prácticamente tienes que ya ser una empresa exitosa. Cuando que eres un startup, estás comenzando. Mientras que allá, si los bancos o las instituciones crediticias del sistema financiero advierten que eres un startup con potencial, que tienes un buen programa de trabajo, que tienes detectado muy bien un nicho de mercado, etcétera, le apuestan y va la lana. Y saben que de 9 de 10 que le pusieron dinero, se va a ir a fondo perdido. Sí, lo saben. Pero esa puede ser un Uber, puede ser un Dunkin' Donuts, ¿sí? En fin, puede ser una mina de oro en donde a cambio del dinero que le ponen, tienen ciertas acciones de la empresa. Bueno, entonces esos eran mis 4 funciones. Regreso a la primera, protección. En un entorno difícil, agresivo de parte del gobierno federal, no del gobierno local. Al contrario, los bostonianos y las gentes de New England en general, muy, muy friendly con los mexicanos. Cuando me presentaba como cónsul general de México en Boston, lo primero que decían, oh, I apologize. O sea, tenían una actitud muy apologética. No, disculpe que los estén agrediendo tanto nuestro presidente, ¿verdad? No, gente realmente muy de acuerdo con que estuvieran los mexicanos ahí. Pero de entrada, casi al día siguiente que me senté en la silla del cónsul general, ya tenía yo el primer caso de un hombre ya de, pues casi llegando a los 80 años, que tenía su green card, ¿sí? El señor Rodríguez, que vivía de recolectar frascos de cerveza o de refrescos afuera de los restaurantes. Entonces iba en su carrito en la noche a recoger esos y los llevaba a una empresa de reciclaje y los vendía por pues, 5 o 10 centavos y de eso vivía. Bueno, es un trabajo legítimo, ¿sí? Y él ya llevaba 30 años viviendo allá y él ya no se quería venir a México. Entonces, a ese señor que de repente dormía en pues, la entrada del metro, llegaron 2 jóvenes, white collars, 30 y tantos años, 2 hermanos, detectaron que era mexicano, lo escupieron, lo ofendieron, lo humillaron, le pegaron por el solo hecho de ser mexicano y por ya esa atmósfera que había creado Trump. Entonces el consulado los demandó y vámonos a la corte. Y la corte los sancionó con 3 años a uno y 3 años y medio de prisión al otro y luego trabajos comunitarios, ¿sí? Entonces, para que vean el extremo, les estoy dando un caso extremo. Afortunadamente no tuve muchos de esos, realmente tan extremo como el del señor Rodríguez, ¿sí? Pero, y eso que, repito, era una sociedad Mexican friendly. Entonces, había que proteger a los mexicanos. ¿Cómo había que protegerlos? En primer lugar, que tuvieran sus documentos en orden, ¿sí? Inventamos jornadas especiales en adición a 5 días de la semana, 8 horas diarios, con un personal mal pagado, pero de mucha camiseta bien puesta para expedir documentos. Y cuando digo documentos son pasaportes, son hacer los trámites
para obtener la credencial de elector, que también lo fomentamos mucho porque venían las elecciones presidenciales en México del 2018. Trámites de registros, poderes, yo firmaba cada día 3 o 4 poderes, ¿sí? Para actos de administración y dominio. O sea, el cónsul es también fedatario, es notario. Me tocó casar a una pareja que llegaron ahí al Consulado de México a casarse, ¿sí? Actúa como notario y tiene fe pública, ¿sí? Y muy importante, el registro de los niños mexicanos, hijos de padre o madre mexicana o de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos. Y de aquí sí hice una cruzada. ¿Por qué? Porque ante las políticas de Trump, pues llegaron a el extremo de querer intentar una deportación masiva y resultaba que muchos niños de estas parejas tenían la nacionalidad norteamericana en automático porque en el hospital donde nacieron ahí se las daban, pero no tenían la nacionalidad mexicana y ahora se puede tener la doble nacionalidad. Entonces, había que registrar en abundancia niños mexicanos para protegerlos, porque si llegaban a detener a sus padres, estoy hablando de padres no documentados, ¿sí? Y exportarlos, regresarlos, ¿y los niños qué? Como eran americanos, no se los podían llevar con ellos. Entonces se quedaban para entregarlos en esto que se llama foster home, ¿sí? Una casa, pues, de atención de infantes, y se rompía la familia. Entonces mi esposa y yo nos dimos a la tarea de recorrer estos estados, incluyendo misas los domingos a las 12, que es donde se concentra una gran cantidad de la comunidad mexicana, para pedirle al sacerdote que desde el púlpito me dejara invitarlos a que fueran al consulado y en media hora, cero costo, gratis, sacaran el acta de registro de su hijita o de su hijito como mexicano, como una protección. Que si los llegaban a deportar, sí, mi hijo también es mexicano, viene conmigo. Logramos elevar la curva de registros 325% de lo que anteriormente se venía registrando como consecuencia de esta cruzada. Establecimos jornadas especiales, no nada más en Boston. La Cancillería tiene una práctica que a mí me parece excelente y que nos encantaba a mi esposa y a mí, que me acompañaba en ciertos fines de semana. Los consulados a veces les quedan muy retirados a los connacionales, incluso los que viven en Massachusetts, pero ya no digamos los que viven en Vermont o en Maine o en New Hampshire o en Rhode Island, les quedaban lejísimos. Entonces inventaron esto que se llama consulado móvil, en donde un grupo de servidores del consulado, sobre todo los que tienen que ver con documentación, pasaportes, actas, registros, etcétera, nos trasladábamos a estos lugares para estar cerca y pedíamos, ahora sí que asilo consular, si se vale el término, en alguna iglesia, en alguna escuela, en alguna universidad. Instalábamos el equipo, convocábamos a la comunidad para que ya supiera que íbamos a llegar, incluso muchos hacían sus citas anticipadamente y les dábamos toda la atención que requerían. Esta práctica de los consulados móviles me llevó a Vermont. Vermont es un estado precioso, es un estado en donde en el otoño se produce este cambio de la estación de el verano al otoño, y las hojas de los árboles, que son como la hoja de maple, es el símbolo de la bandera canadiense, se cambia de color y son unos escenarios de la naturaleza de veras de quedarse con la boca abierta. Al fenómeno este se le conoce como foliage, es decir, el cambio de las hojas del color de los árboles. Y es una belleza. Vermont, que es el estado de Bernie Sanders, por cierto, vive de dos fuentes de ingreso principales: del turismo y porque se va a conocer estos lugares del foliage mucho,
y unos lagos que hay ahí también muy bonitos, y de la industria lechera, de lácteos. En otras palabras, Vermont, parte también Nueva York, pero sobre todo Vermont está inundado de granjas lecheras. Inundado, ¿sí? Por todas partes hay granjas lecheras. ¿Y quiénes son los trabajadores de las granjas lecheras? En un 80%, muchachos mexicanos jóvenes de entre 19, 24, 25 años, procedentes del sureste, sobre todo de mi estado. Yo soy de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, que se van allá, indocumentados todos indocumentados, a ordeñar vacas. Pero ordeñar vacas significa levantarse a las 5 de la mañana, a veces con menos 18 grados centígrados de frío, ¿sí? A ordeñar las vacas y limpiar todo el estiércol de las vacas, ¿sí? Y los granjeros felices porque no han encontrado una mano de obra tan buena como la mexicana. Los jóvenes de Vermont, los hijos de los granjeros, no les interesa las granjas, no les interesa ordeñar vacas o luego administrar una granja. Ellos quieren ir a la ciudad, obtener su título universitario y quedarse ya a trabajar en la universidad. Y no hay tampoco suficientes extranjeros de otros países para satisfacer la demanda laboral de las granjas lecheras. Entonces, ¿quién lo hace? Los mexicanos. Y también, ¿por qué lo hacen los mexicanos? ¿Por qué es un imán, un foco de atracción de los mexicanos? Porque el pago de la hora para ordeñar vacas es aproximadamente de $100 al día, casi 7 días de la semana, suponíamos que fueran 6, son $600 a la semana. Al mes son 2,400, casi $3,000, pongamos en números redondos, ¿sí? Que se llevan $3,000 al tipo de cambio de 20, son 60,000 pesos al mes. Cuando en Las Margaritas o en San Juan Chamula o en Sinacantán, estos jóvenes van a hacer 60,000 pesos al mes, de los cuales guardan máximo 10, 15 para comprar comida, para comprar algo de ropa y lo demás lo mandan en forma de remesa, de transferencia a sus comunidades, a sus familias. Pues claro que hay una gran atracción por ir a las granjas lecheras de Vermont. Pero lo que advirtió este cónsul es que las condiciones laborales no eran las mejores. Muchos vivían en los propios graneros, no les daban una hora de descanso después de 8 de trabajo, a veces trabajaban los domingos, si se enfermaban, pues ahí se las arreglaban como podían, etcétera. No generalizado, habían granjas con otra actitud frente a los jóvenes, pero algunas sí. Entonces me di a la tarea de arreglar eso. Fui a las autoridades laborales locales y no me hicieron mayor caso. Me dijo, no, pues lo siento mucho, este es de los granjeros. Yo decía, caray, no puedo dejar esta situación así con mis connacionales, con estos jóvenes y más chapanecos de mi estado. Y entonces se me ocurrió una idea que prosperó. ¿Quién es uno de los principales consumidores de la leche de esas granjas? Una empresa de helados famosísima en la región que se llama Ben & Jerry. Todo mundo consume helados Ben & Jerry en esa región. Entonces fui a la fábrica, a la empresa Ben & Jerry, toqué la puerta y le dije, soy el cónsul general de México y quiero platicar con el CEO de Ben & Jerry. A ver, dígame, pues oiga, ustedes se promueven como una empresa vanguardista que cuida el medio ambiente, que cuida a los animales. ¿Y qué tal a los trabajadores? ¿Y los trabajadores, el elemento humano qué? ¿Que ese no cuenta? En cada helado que usted produce hay sudor de jóvenes mexicanos que se levantan a las 5 de la mañana a ordenar las vacas, porque además yo no sabía que una vaca tiene que ordenarse 3 veces al día.
ordeñarse 3 veces al día. ¿Sí? Y entonces me dijo, ¿qué quiere usted que haga? Pues firmemos un acuerdo, un convenio entre usted y la asociación que representa a estos jóvenes, una especie de sindicato para que les pidan ustedes a los granjeros que les comprarán la leche a cambio de que les den una vida laboral digna, habitaciones dignas donde dormir, donde vivir, una hora de descanso después de 4 horas de trabajo para sus alimentos, nada más 6 días a la semana, no 7, asistencia médica en caso de que se enfermen, etcétera. Lo que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo, ni más ni más, los estándares de laborales de la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, conecté a Ben & Jerry con la representación de estos jóvenes que tenían todo un programa que se llamaba Leche con Dignidad, Milk with Dignity. Y entonces Ben & Jerry, en efecto, fue y le planteó a aquellos granjeros que los tenían en condiciones deplorables de higiene laboral que no les comprarían más leche si no se unían a este convenio y lo firmaban. Y cuando ya me regresé, y este es, yo creo que junto con el del registro de los niños, mi mayor logro como cónsul general, fue el que el 70% de esos granjeros que no daban buenas condiciones laborales suscribieran el convenio. Entonces, como ustedes ven, esto es lo que hace un cónsul, protege, fomenta la cultura, fomenta las relaciones económicas y promueve todo lo que es el desarrollo tecnológico, sobre todo para beneficio de las startups. Termino para darles tiempo a sus preguntas, diciendo que me dio mucho gusto que en varios de estos grupos que llegaron con sus startups eran egresados del TEC. Recuerdo, por ejemplo, un grupo de muchachas egresadas del TEC de Guadalajara que inventaron un sistema de recolección de basura de tal manera que se empoderaba a las amas de casa para que separaran orgánico de inorgánico, se lo llevaran a un recolector, al recolector le daban una lana por recibirlo y este lo llevara a la fábrica para procesarlo. Y esto evitaba contaminación. Ese proyecto de esas muchachas, todas mujeres, salió del TEC de Monterrey. Y como ese les podría mencionar varios, porque hay otra cosa que descubrí. El talento mexicano no tiene límites. Es impresionante la cantidad de mexicanos que están allá, incluso ya varios de ellos se quedaron en áreas como economía, medicina, antropología. El director del más amplio programa para combatir la diabetes en la zona de Massachusetts es un mexicano. Y como eso les podría dar muchos ejemplos. Para mí la parte más orgullosa de haber sido cónsul fue la ayuda a estos muchachos de Vermont, a los padres y madres de los niños en el registro de sus menores para protegerlos y el apoyo a las jóvenes startups para que pudieran llevar sus proyectos a Boston. Y con eso ya me pasé de los 40 minutos, creo, Pedro. Y por favor, atiendo sus preguntas. Si gustan hacer una pregunta, pues pueden abrir su micrófono o por chat también. Aquí me preguntan por el chat, Regina, ¿cuál fue uno de los obstáculos más grandes que tuvo durante su cargo como cónsul? A ver, ¿no la quieren hacer directa? Ah, sí. Bueno, pues era que cuál había sido el obstáculo más grande durante su cargo como cónsul. ¿Cuál fue qué, perdón? El obstáculo más grande que tuvo. Mira, no diría obstáculo, Regina. Diría, y tampoco lo puedo generalizar, ¿sí? Hay ciertas áreas en la propia Cancillería que realmente te apoyan,
que realmente te facilitan tu trabajo, ¿sí? Desde la Ciudad de México, donde está la sede de la Cancillería. Pero hay otras que no tanto, ¿sí? Esto del celo burocrático, pues yo estoy aquí como autoridad y tú estás allá y no siempre te hacen caso. Por ejemplo, mi exasperación al ver que otros consulados hacían acopio de esta mina de oro de las aceleradoras, ¿sí? No te imaginas lo que batallé. Fui incluso a invitar y lo llevé a Boston al director de la unidad en la Secretaría de Economía que tiene que ver con emprendimiento precisamente. Pero no logré lo que yo hubiera querido. Yo hubiera querido haber dejado un mecanismo como lo tiene la Embajada de Suiza, Gran Bretaña, Corea del Sur, Japón, establecido por medio del cual, cuando un grupo de jóvenes como ustedes se reúnen y tienen una buena idea y quieren desarrollarla en una empresa, ¿sí? Van ante una autoridad en su país, los registra, les pregunta, los avala, los manda, allá los cónsules los cachan, los llevan con la aceleradora y se produce este fenómeno del emprendimiento, los presentan con los centros financieros de Risk Capital para que consigan capital de riesgo, de tal manera que al cabo de algunos meses regresen con todo un programa fortalecido por las grandes universidades. No logré acabar de convencer a mis autoridades de que eso es una mina de oro que vale la pena explotarse, ¿sí? Sí estuve asistiendo a jóvenes que llegaban allá con una gran creatividad, como estas muchachas del TEC de Guadalajara, pero me hubiera gustado haber dejado establecido el mecanismo. Y en eso no tuve mucho apoyo. Ok, muchas gracias. Adelante, jóvenes, sin pena. Aquí, creo que ahora con los recortes que está haciendo el gobierno, sobre todo a la Cancillería y al Servicio Exterior Mexicana, se ve frenado el impulso que hace de por sí el Servicio Exterior para atraer inversión extranjera al país y para llevar proyectos mexicanos hacia el extranjero, que sobre todo son una de las fuentes más grandes de divisas para el país. Pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Cree que los recortes vayan a incidir directamente en esta manera de atraer inversión a México por parte del extranjero? A ver, Omar, debo confesarte que no estoy completamente familiarizado ni empapado sobre el impacto que han tenido los recortes y me imagino que te estás refiriendo sobre todo al último programa de recortes que dio a conocer el presidente con motivo de la pandemia. Es que hace poco estuvimos un grupo de los alumnos del TEC en el consulado, en la Embajada de México en Roma, y lo que nos comentaban es que ahora es muy difícil hacer la promoción de la cultura mexicana o a poder atraer a las ferias de inversión a los mexicanos porque el dinero o el presupuesto con el que cuentan cada vez es más reducido. Ah, bueno, en eso sí. Incluso debo decirte que mi último año, la forma como logré hacer este grito invitando a 500 gentes a la John F. Kennedy Library fue obteniendo donaciones de empresas mexicanas estacionadas en Massachusetts, ¿sí? Hay una muy fuerte que hace plásticos, o de los tequileros, por ejemplo, porque creo que el gobierno mexicano me redujo el presupuesto, pero eso ya era antes de esta administración, para todo mi programa cultural de un año en escasos $1,000, ¿sí? No sé si ahora, además de las reducciones a los programas culturales, lo cual sería, creo yo, un gran error, porque si algo tenemos de sobra, por Dios, es historia, es cultura, ¿sí? Por ejemplo, un 5 de mayo se me ocurrió invitar a un historiador de la Universidad de Columbia de Nueva York a dar una conferencia a Harvard. ¿Sobre qué? Sobre el 5 de mayo. ¿Saben ustedes por qué es importante el 5 de mayo en todo Estados Unidos? Esto que ellos celebran, que le llaman 5 de mayo. ¿Saben por qué? ¿Alguien me puede decir? Creen que es nuestra independencia, ¿no?
La independencia es el 15 de septiembre, pero no el 5 de mayo. Pero los estadounidenses por lo general piensan que es la fecha de nuestra Algunos creen que independencia. es nuestra independencia, pero eso no. ¿Qué pasó en un 5 de mayo en México? La batalla de Puebla, donde se derrotó el ejército francés. Exactamente. ¿Y por qué tuvo importancia la batalla de Puebla y la derrota del ejército francés en el ascenso del cerro de Guadalupe y de Loreto? Porque el Napoleón III, el emperador, había enviado a sus ejércitos con el pretexto de la deuda que debía el gobierno de Juárez, ¿sí? No a cobrar nada más la deuda, sino a conquistar México. ¿Y por qué quería conquistar México? Porque quería expandir su imperio, anexarse México, sobre todo como vecino de los Estados Unidos. ¿Y por qué tenía ese interés? Porque a través de México, Napoleón III quería apoyar a los confederados del sur que estaban peleando contra Abraham Lincoln en la guerra civil de secesión. Como ustedes saben, Lincoln estaba en contra de la esclavitud y los estados sureños eran fuertemente esclavistas. ¿Y por qué los quería acompañar? Porque ahí existían las grandes plantaciones de algodón y la industria textil francesa estaba en pleno apogeo. Entonces Napoleón III quería asegurar el algodón de los estados sureños para la industria francesa, a cambio de darles municiones y equipo bélico para que combatieran a Lincoln y eventualmente se partieran en dos. Entonces, ese era el cálculo de Napoleón III, ¿sí? Estoy incluso escribiendo un libro sobre eso porque me di cuenta que mucha gente no sabíamos por qué se celebra el 5 de mayo tanto en Estados Unidos, y no nada más por los latinos, también por los norteamericanos. Lo celebran allá mucho más que nosotros. Y bueno, descubrí por esto, porque hay un trasfondo histórico. La batalla de Puebla logró interrumpir los planes de avance del ejército de Napoleón III para abastecer a los confederados. Lo aplazó durante un año, eventualmente conquistó Puebla y llegó hasta la capital, pero ya era too late. Lincoln se había fortalecido y había derrotado a los confederados en la batalla de Gettysburg y evitó el rompimiento de la Unión. Entonces, en buena medida, si no es por Puebla y por la batalla de Puebla y por el 5 de mayo, no se llamarían hoy Estados Unidos de América, sino Estados Desunidos de América. ¿Sí? Bueno, me pareció que era importante. Esto lo supe porque me metí cuando estaba en Washington a la Biblioteca del Congreso y ahí pude sacar esta historia. Y me pareció importante invitar a un profesor a que en Harvard les diera una conferencia sobre esto. Pero, pues, invitar a estas personas implican ciertos gastos, ¿sí? De transporte, que si el tren o el avión o lo que sea, por lo menos invitarlo a comer, etcétera. Para eso es importante el apoyo para los programas culturales. No nada más ese, sino para difundir la riqueza. Entonces, sí es una lástima si están recortando presupuesto para programas culturales o para programas que lleven a buscar más inversión a México, ¿sí? Y que va a crear más fuentes de trabajo, sí creo que sería lamentable. Espero que no sean fuertes los recortes, no sé de qué tamaño sean, ¿sí? Y que esto sea pasajero, porque los consulados y las embajadas requieren de ese presupuesto para promocionar la marca país. Adelante. ¿Quién más? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. De las personas que llegaban al consulado con usted pues a pedir ayuda, por así decirlo, la mayoría eran, o qué porcentaje más bien, eran indocumentados sobre documentados. Mira, Gerardo, se estimó porque no se puede tener una cifra exacta, pues porque no tienes un registro de los indocumentados, por eso son indocumentados, ¿sí? No se registran en ningún consulado ni en ninguna agencia mexicana, embajada, etcétera. O no tienen desde que salen de México un pasaporte con una visa de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ante la ausencia de registro, ¿sí?, por cálculos que se han hecho de la población indocumentada, se estima que sería aproximadamente entre un 40
y un 50% de estos 11 millones que nacieron en México, ¿sí? Eso querría decir, Gerardo, que estaríamos hablando de alrededor de entre unos 4 a 5 millones de mexicanos en toda la Unión Americana, ¿sí? Si sacas la proporción de, población mexicana que hay en Massachusetts, en Nueva Inglaterra, que dije que eran casi cercanos a 80,000, pues más o menos tendrías la proporción de indocumentados que había en la región, en la jurisdicción de mi consulado. Pero ahora quiero completar la respuesta a tu muy interesante pregunta. El hecho de que se presentaran y que me solicitaran un pasaporte como el que yo les daba en los consulados móviles a, por ejemplo, a estos muchachos de Vermont, no significaba que con eso ya se documentaban. Documentado quiere decir que tienes el permiso del país a donde te trasladaste, del país anfitrión, para estar legalmente en ese país. O sea, que tienes una visa, pues, ¿sí? Y las visas no las otorgamos nosotros, los cónsules, las otorga el State Department. Entonces, sin embargo, sí era cierta protección el ya tener un pasaporte, porque para muchas actividades te piden una suerte de ID, por ejemplo, para obtener una licencia de manejo, ¿sí? O bien ciertos empleadores, en algunas de estas granjas, por ejemplo, y en otros trabajos, bueno, a ver, identifíquese con algún documento y ni modo que llegaras y que le dijeras, pues no tengo nada porque crucé la frontera en la clandestinidad y allá me contraté a un pollero y me logró pasar y luego tomé un camión y me vine hasta Vermont, ¿sí? Que está del otro lado del mundo, de Chiapas, por cierto, ¿no? No, pues al empleador ya le da cierta desconfianza. ¿Y este señor quién será? ¿Sí? ¿En qué problema me puede meter? Entonces, ya el solo de tener un pasaporte expedido por el gobierno mexicano con tu fotografía, más, pues ya te da una cierta identidad. No es el documento que se requiere para pasar a la lista de los documentados, no. Esa es la visa. Pero por lo menos ya tienes algo con qué defenderte. Entonces, el porcentaje variaba, no recibía tantos como me hubiera gustado, era más cuando nosotros hacíamos el consulado móvil y íbamos a buscarlos, que encontrábamos a muchos indocumentados. Los muchachos de las granjas, por cierto, eran todos indocumentados, todos es todos, ¿sí? Entonces, el ya solo hecho de darles el pasaporte ya les daba cierta protección. Entonces variaba, dependía en qué país, en qué estado hubiera, ¿sí? Pero más o menos anda en ese porcentaje. Muchas gracias. ¿Todavía tenemos tiempo, Pedro? Sí, hay más preguntas todavía hay tiempo. Tenemos 1 hora, pero creo que me dijiste que podía ser más. Me encantan las preguntas, adelante. Yo tengo otra, pero, o sea, más fuera del tema del consulado en Estados Unidos, sobre su opinión respecto de, siempre se ha mantenido la postura que México debería ser en Latinoamérica o en el bloque económico latinoamericano, quien llevara el puntapié o el alza respecto a las relaciones diplomáticas, quien debería fortalecer la cooperación entre los estados latinoamericanos. La realidad es que nunca ha hecho ese trabajo de mejorar sus relaciones con Latinoamérica o ser la cabeza en el bloque latinoamericano. ¿Qué opina usted de eso? A ver, Omar, ahí para contestar a tu pregunta, me voy a quitar la cachucha de cónsul y me voy a poner la cachucha de embajador ante la OEA, porque ahí es en donde me pude advertir cuál puede ser el papel de México, ¿sí? Por su posición geográfica, vecino de los Estados Unidos, perteneciente geográficamente a la parte norte, lo que es Norteamérica, pero también conectado con Centroamérica y a través de Centroamérica con Sudamérica, y por el lado insular con todas
las islas y los países del Caribe, México tiene una posición geográfica estratégica, lo cual ya en sí debiera ser un factor importantísimo para su liderazgo. En adición a eso, somos, repito una vez más y no me cansaré de repetirlo, un país con historia milenaria. Cuando se estaban estableciendo las primeras civilizaciones en China, en Egipto, en la India, en Mesopotamia, etcétera, ¿sí? Unos siglos después, pero no muchos, se estaba estableciendo la civilización olmeca en Veracruz, en México. Entonces, tenemos posición geográfica, tenemos historia, tenemos cultura. Y tienes un bloque económico importante porque en nivel mercado, después de Brasil, eres la segunda economía de mayor gente. Con mucho, con mucho. Y a México, como no me cansé de decirlo tanto en Washington como en Boston, económicamente lo catapultó el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio lo reposicionó. Se crearon las cadenas productivas que vienen desde Canadá, Estados Unidos a México para la producción, por ejemplo, de la industria automotriz o la industria del transporte aéreo, ¿sí? Las turbinas. ¿Cuál ha sido una de las mayores presiones para la reapertura del encierro por la pandemia? La industria Precisamente las cadenas, ¿sí? Entonces, por supuesto que México tiene una posición no nada más geográfica, sino histórica para asumir una posición de liderazgo. Ahora bien, dicho esto, también depende de qué liderazgo, ¿sí? Yo no creo en el tipo de liderazgo de el hermano mayor. Eso ya pasó. E incluso generó mucha molestia, sobre todo a los países centroamericanos. Si tú lo mides por la presencia, por ejemplo, de nuestra selección de fútbol nacional cuando van a jugar un partido a El Salvador, a Honduras. No los quieren, los matan. Nos detestan, ¿sí? Entonces, tiene que ser una posición de liderazgo estratégico, ¿sí? De liderazgo basado en un común acuerdo que saque lo mejor de la región latinoamericana. Es que también va a la parte, por ejemplo, el mexicano siempre trata de exportar hacia el norte, hacia Estados Unidos, no trata de expandirse hacia el sur, no También. Trata de ir hacia Colombia, hacia Chile, hacia Argentina, hacia Uruguay, hacia Centroamérica, que también son mercados interesantes que Claro. ya no implican romper con una barrera cultural, pero que el mexicano tiene miedo a ir, pero prefiere ir a Estados Unidos. Por supuesto. Claro está, si tú quieres por razones económicas y ahora por razones también de tipo demográfico y sociológico, porque allá están viviendo muchos otros mexicanos que no viven en el resto de Latinoamérica. Pero quiero recordar que cuando era canciller, Fernando Solana, ¿sí? Le llevó al presidente Salinas la idea y el proyecto de crear esta suerte de foro iberoamericano que reunía a España, Portugal y todo Latinoamérica. ¿Cuál es otro foro donde México puede ejercer un gran liderazgo? La OEA. Cuando llegué a la OEA me encontré con que había un grupo, el grupo ALBA, conformado por Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador, que se llamaban el ALBA, que prácticamente dominaba todas las sesiones. Y de alguna manera Brasil los apoyaba a cambio de que ellos apoyaran a Brasil. Entonces, de los dos gigantes latinoamericanos, México y Brasil, Brasil llevaba el liderazgo, cuando que nosotros tenemos todavía mayor antigüedad que ellos en ese organismo. Entonces me propuse retomar el liderazgo mexicano en la OEA. Un liderazgo que nosotros nos hemos ganado con decisiones valientes, como por ejemplo cuando nos opusimos a la expulsión de Cuba y a romper relaciones con el régimen de Fidel Castro, ¿sí? Y entonces se crea un grupo de trabajo en el seno de la OEA para dotar al organismo de lo que se llamó una nueva visión estratégica de cara al siglo XXI. Porque si algo tenía la OEA era ser una organización anquilosada,
una organización ajena a los problemas del área latinoamericana, ¿sí? Y ahora sí que por azares de la fortuna, o como le quieras llamar, Omar, me nombran presidente de ese grupo de trabajo. El 90% de un grupo de embajadores y en la propia Cancillería le apostaron a que iba a fracasar, que no lograría pasar resoluciones. Y al final de mi gestión logré pasar 2 resoluciones, una en Paraguay y una en Washington, para crear la nueva visión estratégica de la OEA con base en 4 pilares: derechos humanos, democracia, desarrollo integral y seguridad multidimensional. Y México retomó su liderazgo. A tal grado que en la sucesión de Insulza, para que me tocó a mí, con Almagro, se me acercaron tanto del grupo de ALBA como también de Estados Unidos y de Canadá para pedirme que México presentara una candidatura y la hubiera obtenido la Secretaría General de la OEA casi por unanimidad. Pero la Cancillería de entonces no quiso y le cedimos la candidatura en charola de plata a Uruguay, y por eso es Almagro hoy el secretario general. Entonces, contesto a tu pregunta. En parte, no hemos tenido la suficiente permanencia en esos liderazgos. No hemos volteado suficientemente hacia Centroamérica, el Caribe y América Latina. Y coincido contigo plenamente que también ahí hay buenos mercados para los productos mexicanos. Claro que sí. ¿Algo más? Bueno, yo tengo una pregunta. Yo quería saber un poco cómo fue que usted llegó a ser el cónsul de México en Estados Unidos, porque bueno, yo la verdad que desconozco un poco cómo se accede al cuerpo diplomático aquí en México. A ver, tu muy interesante pregunta, Jaime. Hay 2 vías para acceder al servicio exterior mexicano. La principal, que tiene como un 75-80% de los servidores públicos del servicio exterior mexicano, que es la carrera diplomática, ¿sí? Tú terminas tu carrera ahí en el TEC y presentas exámenes en la Cancillería cuando abren para recoger a nuevos diplomáticos. Si apruebas, entonces te mandan un tiempo al Instituto Matías Romero, ¿sí? Luego te quedas en la Cancillería otro tiempo en prácticas. Hazte de cuenta, así como los doctores que tienen su práctica profesional de su especialidad. Y luego te mandan a los lugares más difíciles. Te mandan a Haití, ¿no? Te mandan a lugares de vida complicada, ¿sí? Te mandan a Honduras, etc. Si la hiciste bien, entonces ahí vas ascendiendo. Entonces, es una carrera, ¿sí? El 75% y la ley del servicio exterior mexicano dice que es facultad del presidente nombrar a los embajadores y a cónsules preferentemente de la carrera diplomática, no exclusivamente. El otro 20%, o no me tomes muy en serio el porcentaje, puede ser un 15 o menos o más, depende ya de cada gobierno, es de personas ajenas al servicio exterior mexicano, que han estado no nada más en la política, ¿sí? En la academia. Por ejemplo, ahorita me vienen a la mente escritores como Carlos Fuentes. Carlos Fuentes fue embajador de México en Francia, con sede en París, por ejemplo. También fue en la India, ¿no? Octavio Paz en la India estuvo un tiempo, tiene un libro que escribió. Entonces, son personas que toman de distintos sectores. Han habido empresarios que aceptaron ser embajadores, por ejemplo, en Japón, para promover las relaciones económicas con esa potencia económica, ¿sí? Pero también, y desde luego también del sector político, ¿sí? Cuando
a mí me invitan a formar parte del sector del Servicio Exterior Mexicano. Yo estaba en la academia. Sí, como les dije, estuve en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, casi 10 años. Ahí es donde nos conocimos Pedro y yo. Y luego me fui a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Entonces yo estaba en el sector académico. Yo era profesor de tiempo completo en la UNAM e investigador de tiempo completo. Y de ahí me invitaron a formar parte del Servicio Exterior Mexicano. Y yo dije, con mucho gusto, pero a mí me gustaría, ¿sí? Formar parte de la rama de los organismos multinacionales. ¿Por qué? Pues porque me interesaba la multilateralidad, me interesaba este juego con los representantes de los distintos estados, estas negociaciones, etcétera, ¿sí? Entonces me ofrecieron la OEA y así llegué a ser embajador de México ante la OEA 3 años. Al cabo de esos 3 años, se vienen las elecciones en Estados Unidos. La Cancillería estimó que había tenido un buen desempeño como embajador ante la OEA, sobre todo liderando este grupo de la visión estratégica. Y la entonces canciller, Claudia Ruiz Massieu, me llama y me dice, oye, necesito reforzar la rama consular. ¿Por qué? Pues porque pueden venir tiempos difíciles, mira la campaña, no tenemos ninguna garantía de que vaya a ganar Hillary Clinton, y si llega Donald Trump, pues va a instrumentar políticas muy agresivas hacia los mexicanos. Entonces, quiero reforzar la rama consular, ¿sí? Me gustaría que ocuparas un consulado general. Y bueno, me ofrecieron el de San Francisco, pero entonces yo recordaba que estaba vacante Boston. Le dije, bueno, ¿y por qué no Boston? Ah, bueno, me dijo, pues le digo, vengo del medio académico, fui director de Derecho y Ciencia Política en el TEC de Monterrey casi 10 años, aunque también he estado en el sector político, en gobernación, en el Seguro Social, etcétera, pero una de mis carreras ha sido la académica y Boston, pues es el hub de las grandes universidades. Creo que ahí se pueden hacer muchas cosas. Y lo entendieron y así fue como me designaron cónsul general en Boston a partir de, nunca se me olvidará, un 16 de mayo del año 2016. Así es como llegué, Jaime, pero hay esas 2 rutas, esas 2 vías para llegar. Gracias. ¿Alguien más? Con mucho gusto. Aunado a la pregunta de Jaime, ¿es cierto eso que siempre hay como un pique entre los que son cónsules o embajadores de carrera con los que no lo son? O sea, sí hay como ese recelo entre la carrera y los que no. A ver, Jaime, qué bueno que me haces esa pregunta, porque es una de las, digamos, de las historias más contadas o del rum, si tú quieres, cuando uno es embajador o cónsul, no del servicio. Y la verdad, la neta, como en todo, ¿sí? Hay personas recelosas y tú por qué, si yo tuve que hacer toda esta carrera para llegar a donde llegué, ¿sí? En cambio tú de fuera llegas prácticamente al mismo nivel, por ejemplo, como embajador, ¿sí? Bueno, como le contesté una vez a una persona que me sacó ese argumento, oye, a mí también me costó mucho trabajo sacar adelante mi carrera y mi grado de maestría en Cambridge y mi doctorado en la UNAM. No me lo regalaron, ¿eh? Y la práctica que tengo en materia política, en materia de seguridad social en el IMSS, en materia de política interior en la CEGOV, en materia de derechos humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tampoco me lo regalaron. Me costó también mi trabajo. Entonces, en lugar de enfrentarnos, mejor unámonos. Si el argumento es que tú tuviste que desplegar todo un esfuerzo y trabajo para llegar donde llegaste a través de la carrera diplomática, que te reconozco y te aplaudo,
a mí también me costó mi trabajo y esfuerzo llegar a donde he llegado en la carrera académica, política y profesional, ¿sí? Entonces, los dos hemos hecho un esfuerzo. Uno dentro del Servicio Exterior Mexicano, otro fuera del Servicio Exterior Mexicano, pero los dos hemos hecho un esfuerzo. Entonces, ahorita lo que necesita México es unirnos, ¿sí? Pero, a pesar de eso, Omar, pues siempre habrá el envidioso, el que no puede soportar el éxito ajeno, el que vive de ver cómo le va mal o bien al vecino, al otro. Para ese yo lo único que puedo decir o responder es, pues pobrecito, porque no vive acorde con sus propios retos. Uno debe de ponerse como meta uno mismo, no en función de otros, ¿verdad? Es que contestaría, hay de todo. No es tampoco una regla general esas envidias, no es cierto, ¿eh? Hay algunos que sí, pero también hay otros de carrera que me dieron un gran apoyo para mis trabajos en la OEA y luego como cónsul general en Boston. Y hay cuentas, son perfiles diferentes. Ay, yo también tengo una pregunta. Adelante. Bueno, es un poco ajena al tema más o menos que nos ha estado platicando, pero usted comentó que es de Chiapas, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo quisiera preguntarle, o sea, en su opinión, ¿qué me podría decir? Por ejemplo, yo creo que es un estado que, bueno, todos lo hemos de pensar, que es sumamente rico en todo lo que tiene Chiapas, a diferencia de la mayoría de los estados de México. Y pues no sé, como que no sé, yo siempre he sentido que realmente, por ejemplo, Tuxtla está descuidadísimo, o sea, no se refleja realmente la riqueza que existe en Chiapas. Entonces, no sé, yo le pregunto a usted que pues son sus tierras, pues no sé su opinión de eso o más o menos. No sé si me di a explicar. A ver, Anita, te agradezco la pregunta. De veras que te la agradezco como chapaneco, porque creo que tocas el núcleo del problema de mi estado. Estado rico, pueblo no pobre, paupérrimo. Junto con Oaxaca, estamos en el último peldaño o penúltimo, a veces Oaxaca, a veces nosotros, ahí vamos los dos, ¿sí? Un año es Oaxaca, el otro nosotros, de la escalera del ingreso per cápita. En un estado que tiene una ubicación geográfica excepcional. En primer lugar, tiene un litoral, tiene unas costas que Bolivia ya quisiera el punto 0009 de eso, que viene peleando por un acceso al mar. Y nosotros tenemos una costa extensísima que no sabemos explotar bien, con toda una industria pesquera, ¿sí? Y de productos del mar, como debiera ser. Más hacia el centro tenemos las tres presas, Chicoacén, Langostura y Malpaso, que le dan el 65% de electricidad a todo el país. Entonces, somos la fuente eléctrica de una buena parte de México. En una zona que se llama la Sonda de Reforma, en el centro, hay yacimientos petroleros ya detectados, todavía no explotados, de inmensa riqueza, inmensa, ¿sí? Entonces, ahí tienes hidrocarburos, tienes costa. En el centro, Chiapas es uno de los principales productores de café, un café delicioso. Solamente yo digo que compite con nosotros Colombia. Que no me oigan los veracruzanos porque van a protestar. Y de maderas preciosas. Somos, junto con Rusia, el principal productor de ámbar en Simojovel. Somos la sede de la cultura maya, junto con Yucatán, Palenque, Bonampak, Yaxchilán, todo ese conjunto cultural, Palenque, el Palacio de las Inscripciones, la tumba del rey Pacal,
Entonces, tenemos borbotones de fuentes turísticas que ofrecer al Estado. San Cristóbal de las Casas, mi pueblo favorito, donde tengo una pequeña casita, estoy ahora inventando un curso, porque ahí hay una facultad de Derecho en San Cristóbal de las Casas, una de las más antiguas del país está ahí, y buena facultad de Derecho, y quiero convencer al TEC de Monterrey, a la UP y a la UNAM de que armemos un curso, ¿sí? Voy a ver si Pedro me echa una mano, de verano en San Cristóbal en la Facultad de Derecho. Es una belleza como pueblo mágico, belleza. Entonces, tenemos todo eso. ¿Cómo es posible que teniendo todos esos recursos, sea Chiapas un pueblo, repito, no pobre, paupérrimo? Pregúntenle a sus gobernantes. En donde los niños mueren por desnutrición. Bueno, por eso ocurrió un levantamiento como el levantamiento zapatista. Si quieres una respuesta directa, mi diagnóstico se llama corrupción. Sí. Hemos tenido pésimos gobernantes, Sí. pésimos gobernantes, que llegan a enriquecerse a la entidad, no a trabajar por la entidad. Y el resultado es que el Estado como Estado no progresa, no se levanta. Chiapas debiera ser, junto con Jalisco, un gigante dentro de la República Mexicana, porque tiene todo esto. A ver, ¿qué otro estado tiene esos? Y ahorita mencioné los que me vinieron a la mente, ¿eh? También tiene agricultura, también tiene ganadería, tiene los climas más variados, el clima de la costa, el clima del centro, el clima de los altos, una variedad climatológica impresionante. Tiene todo eso. Y mucha gente que podría trabajar también, Por que supuesto. trabaja. Sí. La gente es tan trabajadora que ¿cuántos jóvenes trabajando en lecherías tendríamos? Yo creo que tendríamos aproximadamente unos 1,000 jóvenes, de los cuales el 80% venían sobre todo del municipio de Las Margaritas, en Chiapas. Y pregúntales a los empleadores gringos, los dueños de las granjas, la calidad de la mano de obra. No la cambian por nada. Claro. Y no les importan ya que estén indocumentados, porque no van a encontrar una mano de obra tan buena como la mexicana y la chapaneca. Claro que sí, tenemos todo eso. Debiéramos ser, junto con Jalisco, el segundo, estar dentro de los primeros 5 estados de ingreso per cápita, y estamos entre los últimos. Sí, yo lo pregunto porque también mi familia, por parte de mi papá, es de allá, de Chiapas. Él nació en San Cristóbal y pues sí, él siempre estuvo como platicando mucho de eso, o sea, sí era un tema que le dolía, pues más como chiapaneco. Él también se fue a estudiar a la UNAM y todo, pero sí, siempre sí era un tema que les dolía como, pues como chiapanecos. Entonces, por eso yo como que también quería su opinión. Bueno, los Coellos es una familia muy conocida allá en Chiapas, ¿sí? Sí. Salúdamelo mucho. Lo felicito que hayas nacido en un pueblo tan bello como San Cristóbal de las Casas. Y me encantó tu pregunta. Podría pasarme otra hora platicando de mi estado. Sí, es muy bonito. ¿Alguna otra? ¿Tenemos Gracias. tiempo o ya no? Como quiera Pedro, profe, si no se va a molestar. No, por mí sí, si están interesados, claro. Adelante. Yo tengo una pregunta. Hace unos días estuve leyendo una noticia que decía que a los niños migrantes pues, mexicanos, los estaban retornando a México, a pesar de ya haber cruzado la frontera, en este tiempo de contingencia. Entonces, no sé si habría algún tipo de protección consular que podrían hacer los consulados, porque pues al final de cuentas, cuando los retornan a su país de origen, pues están más expuestos al contagio. A ver, Sara, tocas otro tema muy delicado.
los flujos migratorios, que por cierto, ya de mexicanos hasta allá, a Estados Unidos, han disminuido considerablemente. No sé si ahora la pandemia los volvió a elevar la curva, ¿sí? Pero cuando yo terminé como cónsul en el 2018, la pandemia, no había pandemia y ya había poca migración de mexicanos hacia Estados Unidos y en cambio había un retorno bastante abundante de mexicanos hacia México. Esto no quiere decir que tampoco ya dejaran de intentar irse los mexicanos allá, ¿no? No sé si la pandemia cambió esta situación y ahora provocó más flujo migratorio. O bien, porque el grueso del flujo migratorio hacia los Estados Unidos ahora ya no son los mexicanos, son los centroamericanos. Son gentes procedentes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, sobre todo de esos tres países, como lo hemos visto por el problema de la frontera, que por cierto es otro gravísimo problema a Ana Coello de Chiapas, el de la frontera, y el problema migratorio ahí de la frontera, y la presión de Trump por detener ese flujo migratorio. Pero lamentablemente en este flujo migratorio, ahí van niños. O sea, cuando hablo de niños estoy hablando de menores de edad, que no van con sus padres y que van dentro del montón. Yo me imagino que se los encargan algún adulto, ¿sí? O van compañeritos solos. Me parece una de las situaciones de mayor desgracia y tragedia que intenten migrar. De por sí, migrar indocumentadamente es todo un problema, un drama, como me lo contaron los jóvenes chapanecos de Vermont. Me senté a platicar con ellos y a ver, platícame cómo llegaste. Dijo, si le contara cada uno de los detalles, no me creería, cónsul. Lo que tienen que pasar, primero para poder cruzar la frontera, en lugares en donde no los vaya a agarrar la migra. Luego encontrar del otro lado al pollero que los va a ayudar a transitar sin ser detenidos y que les saca lo que quiere, hasta llegar a una ciudad en donde puedan tomar algún camión para irse a algún lado. Los esquilman. Ahora, en el caso de niños, me parece tremendo. Entonces, recuerdo que al acuerdo que se llegó con los Estados Unidos, ¿sí? Es de que, primero, no seríamos un tercer estado. Y eso me parece que fue un gran acierto de la Cancillería, del canciller Marcelo Ebrard, para a toda costa oponerse a que nosotros fuéramos un tercer estado. No los quiere Estados Unidos, no los quiere El Salvador. Ah, bueno, pues entonces que se vayan a México. No, de ninguna manera, ¿sí? Número uno. Número dos, como parte de la negociación, aceptar que pudieran estar un tiempo en nuestro territorio en tanto se resuelven sus casos jurídicos del lado norteamericano. ¿Sí? Bueno, México reveló ahí su carácter humanista de protección, su tradición del asilo, que ha sido una tradición histórica, los asilados españoles de la República con Cárdenas, los asilados chilenos cuando el golpe de Pinochet, que le tocó, por cierto, a mi papá traer de Chile. Mi papá era canciller y fue en un avión a Chile a traer asilados que estaban en la embajada, 250 personas, a quienes si salían los mataban. Entonces, acorde con eso, no sé, Sara, qué tanto la pandemia ahora alteró estos acuerdos y qué tanto los Estados Unidos, con el pretexto de la pandemia, porque es el país que se ha convertido en el mayor foco ahora ya en el mundo, ¿sí? Ahí está compitiendo con el Brasil de Bolsonaro, pero lo supera con mucho. ¿Saben ustedes que ahorita ya el número de muertos en Estados Unidos alcanza el doble de los que murieron en la guerra de Vietnam? El doble, ¿sí? Entonces, quiera
con ese pretexto cerrar fronteras y decir no porque me van a contaminar. Para Trump le cayó como el anillo al dedo, porque le dio una justificación, sobre todo ante su propio Congreso, ¿sí? No, para que vean la importancia del muro, ¿sí? Imagínense si no existiera muro, todos los que estarían ahorita huyendo de sus países porque no tienen cómo atenderse médicamente allá, porque sus sistemas de salud ya están colapsados, ¿sí? Entonces, no sé hasta qué punto esté esto ocurriendo de manera más grave con los niños. Pero lo que sí podría decir y comentar es que si es el caso de que están regresando a muchos niños con ese motivo, debiera México acogerse a su política humanista, que creo que lo está haciendo, por un lado, y por otro lado, también pedir intervención de organismos internacionales como el de la niñez, ¿sí? Para evitar que esto sucediera. Pero desgraciadamente creo que es un problema muy agudo que le está sirviendo a Donald Trump para evitar más entradas de latinoamericanos en general y mexicanos en particular a su territorio. Esperemos que la pandemia y la recesión económica sean factores decisivos en las elecciones de este año. Pero por otro lado, no veo claro la posición de Biden. No la veo clara. Bueno, ya les hablé hasta de las elecciones. ¿Algo más? Yo quisiera preguntarle sobre los documentados. O sea, como mexicano documentado, ¿cuáles son como las relaciones o las situaciones en las que se acercan más a los diplomáticos como usted allá en otro país? Bueno, para el documentado se acercan, por ejemplo, porque ya se venció su pasaporte y necesitan actualizarlo. Entonces, para efectos de actualización de pasaporte, esa es una. Sin el pasaporte, pues no pueden viajar, y si está vencido, menos. Entonces, teníamos un alto porcentaje de personas documentadas, no tenían problema de su estancia legal en los Estados Unidos, que nos venían a pedir que renováramos su pasaporte. Otro porcentaje importante nos venía a pedir, porque como documentado, pues está viviendo allá, está trabajando allá, ¿sí? Sea en la empresa, sea en el mismo gobierno que lo haya contratado, en la academia, en cualquiera de los sectores económicos. Necesitaba un poder, por ejemplo, poder para pleitos y cobranzas, para llevar un juicio, o poder para actos de administración y dominio. Como les dije, yo era también notario, entonces me iban a pedir poderes para poder ejercer sus derechos con el sustento de ese poder. Que si abrir un negocio, por ejemplo, adicional y le requirieran tener un poder de representación o de actos de administración y dominio. O bien testamentos. También me tocó firmar muchos testamentos, personas que querían dejar claro su situación del testamento. O bien registro de niños para que tuvieran la doble nacionalidad. O sea, Marley, era variado. No te puedo decir. Quizás el grueso, sí, con mucho eran pasaportes, ¿sí? Pero no se limitaba a pasaportes. También habían poderes, registros, actas, el trámite para que obtuvieran su credencial de elector y pudieran votar en las elecciones, ¿sí? Se hacía ante el consulado. Iban allá, ahí se les registraba, se le mandaban los datos al Instituto Nacional Electoral, y ya el Instituto Nacional Electoral directamente les mandaba su credencial de elector. Y ya con la credencial de elector, cuando venían las elecciones, ellos podían pedir que se les enviaran sus votos en un sobre. Y ese sobre ya tenía el poste pagado, el timbre, sacaban los votos, cruzaban el partido de su preferencia, los metían y los enviaban a México.
Y así, la elección pasada se incrementó el número de mexicanos viviendo en el extranjero que votaron en 100,000. En la elección de Peña Nieto fueron alrededor de 60,000 y en la elección de Calderón fueron alrededor de 40,000. Y ustedes dirán, ay, 40, 60, 100,000 frente a los millones que viven allá no es mucho. No, sí es mucho, porque en una elección fuertemente competitiva, como fue la de Calderón, por ejemplo, en donde el margen de victoria fue muy estrecho, esos votos vaya que cuentan. Otro tipo de trámites, algunos, sobre todo jóvenes, por ejemplo, que de repente les habían robado y les habían asaltado y habían perdido todo y entonces venían a pedir una cierta asistencia económica en tanto se pudiera nivelar su nivel de ingreso, digo, su trabajo, les ayudábamos. Otro trámite, sí muy triste, muy lamentable, de personas cuyos familiares hubieran fallecido allá y que querían enviar los restos acá, ¿sí? Nosotros hacíamos ahí en el consulado todo el papeleo para que pudieran sacar los restos de su familiar y enviarlos a México porque querían enterrarlos acá. Me imagino que esto ahora con el coronavirus se ha de ver incrementado, porque he leído en las noticias que han habido muchos mexicanos que lamentablemente han fallecido, sobre todo en la ciudad de Nueva York, ¿sí? Bodas, te digo que también anduve de casamentero, casando ahí a algunas parejas en el consulado y como oficial de registro civil. Entonces, era una variedad de trámites que los documentados me venían a pedir. Eso en cuanto a documentos, pero también distintos tipos de asistencia. Los jóvenes que iban con sus startups para que se les apoyara, para que los recibieran en esta empresa de aceleradora. Ya me acordé el nombre, se llamaba MAS de Massachusetts, MAS Challenge, ¿sí? Y la creó un joven americano con mucha imaginación a raíz de la crisis del 2008 y del 2009. John Hawthorne, me hice buen amigo de él y le dije, ¿y por qué creaste esto? ¿Para qué? Me dijo, porque cuando vino esa crisis tan tremenda, si yo había estudiado economía y administración en mi país, y dije, tengo dos alternativas, o seguirme lamentando de esta crisis que puso al sistema capitalista y más en Estados Unidos de rodillas, o encontrar una forma de salir pronto de la crisis creando riqueza sustentable y creando empleos. Y pues me decidí por lo segundo y decidí crear esta empresa que se llama MAS Challenge, que recibe startups y les acelera su proceso de maduración para que vayan a crear riqueza sustentable y empleos. Más o menos esa era la variedad, digamos, de servicios que yo daba a gente documentada. Comencé mencionando el caso del señor Rodríguez, a quien asistimos ante los tribunales por las agresiones físicas y humillantes de que fue objeto por unos trumpistas ahí en Boston. Ok, muchas gracias. Adelante. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber su opinión sobre un tema. A finales del año pasado, alrededor de noviembre, diciembre, el presidente Trump declaró en diferentes medios que buscaba, pues, declarar ahora sí que a los grupos de narcotráfico mexicanos como grupos terroristas. Leí las notas, estuve buscando información y quería saber si, en su opinión, simplemente fue pues una forma de atraer la atención de sus votantes para las siguientes elecciones o si es un hecho que podría suceder a futuro. A ver, ¿quién eres, Alan? Así es, profesor. Hola, Alan. Sí, yo también leí la nota
me pareció, diría yo, Alan, muy grave. Muy grave porque eso a lo que llevaría, de acuerdo con la normatividad y la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica, es al franco intervencionismo. A que tengan derecho de poder entrar a nuestro Claro, país. por supuesto, y con tus Marines y con tus ejércitos. ¿Por qué? Porque tienes ahí a un terrorista que atenta contra la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, de la manera que sea, ¿sí? En este caso, pues, con la venta de drogas o con la venta de lo que tú quieras y mandes, y con el paso de dinero, armas, etcétera, ¿sí? Los Estados Unidos no acaban, creo que la persona que más lo reconoció fue Bill Clinton, si mal no recuerdo. Pero no acaban de entender una cosa. El problema del narcotráfico que ha matado a tantos mexicanos en este país y por el cual se crearon las bandas y los carteles y las rutas de venta procedente de, sobre todo, de América del Sur, no lo generamos los mexicanos. Nosotros no somos un país altamente productor de droga, como son algunos países de Sudamérica. Sí, hay cierto consumo, pero nunca el nivel de consumo y de demanda que tienen los Estados Unidos de América. Jamás. En mis 15 años de profesor universitario en el TEC, en la UNAM, en la Ibero, en la UP, he estado en la UAM, en las principales universidades, jamás encontré en campus, no dudo que no lo hubiera, ni remotamente algún chava fumando marihuana o tratando de adquirir droga. Esto no quiere decir que yo pensara que no la había. Probablemente lo hubiera. Mi experiencia es que jamás lo encontré. Jamás. Ahora, no somos pues un país consumidor, ¿sí? Somos un país de tránsito de la droga. Por aquí pasa para entrar a los Estados Unidos. Pero la mayor demanda está generada en los Estados Unidos y la mayor oferta está generada en el cono sur, ¿sí? En cambio, los Estados Unidos sí pasan armas y en grandes cantidades, ¿sí? Y dinero. Creo que es otro acierto de la Cancillería y del canciller Ebrard el haber puesto sobre la mesa de las negociaciones el tema de la venta de armas que está matando a tantos mexicanos. Entonces ahora, declarar que los carteles mexicanos, ¿sí? Como si nosotros los hubiéramos gestado, generado, y no la demanda de droga de ellos, ¿sí? Son grupos terroristas que amenazan mi seguridad y por lo tanto tendría yo el derecho de entrar. Imagínate nada más la situación en que nos pondría desde el punto de vista de, ya no digas la buena vecindad, Alan, sino incluso desde el punto de vista de nuestra soberanía. Por fortuna, hasta donde yo me he llegado a enterar e informar, creo que fue otra de estas desplantes del presidente Trump con el propósito de retener a su base electoral. Creo que hoy o ayer, no me acuerdo si fue en el Universal o en Reforma, que son los diarios que más leo todos los días, leí un artículo en donde decía que no hace o deja de hacer nada que no tenga relación directa con su base electoral. O sea, su criterio decisorio en materia migratoria, pero también en materia económica, en materia de salud. Vean nada más el desastre con que ha conducido la política sanitaria ahora con motivo del COVID en los Estados Unidos, ¿verdad? Está determinada
en función de su base electoral. ¿Esto va a servir para asegurar y acrecentar mi base electoral, sí o no? No, entonces no lo hago. Sí, entonces sí lo hago. ¿Sí? Y eso, pues, no es pensar en tu país y en las próximas generaciones, es pensar en tu propia reelección. Por fortuna, creo que no prosperó esa iniciativa. Nosotros reaccionamos de manera inmediata como país, como gobierno, y espero que jamás llegue a prosperar, porque en el momento en que se aprobara que los carteles de aquí son equiparables a terroristas, entonces tendrían ellos la vía para, desde luego, improcedente desde el punto de vista del derecho internacional, tratar de entrar al territorio nacional y capturarlos. Como por ejemplo lo hicieron con Osama Bin Laden cuando lo fueron a capturar. No quisiera ver que Marines o gentes del ejército de Estados Unidos entraran a detener a los capos. Yo quiero ver a nuestros fuerzas del orden público, a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, deteniéndolos y poniéndolos sentándolos en el banquillo de los acusados, pero no un país extranjero, porque imagínate, ahí pues sí ya implicaría prácticamente la pérdida de la soberanía nacional. Es lo que tendría que comentar, Alan. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues ha sido muy grata esta conversación. Qué bueno que no se agotó en el tema exclusivamente consular, que repasamos también temas de Latinoamérica, de la política exterior, en fin. Pedro, muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? No, muchísimas gracias, Emilio, por la exposición. Realmente, como tú dices, fue muy enriquecedora en varios temas. Creo que los alumnos pudieron sacar mucho provecho de esta plática. Pues se los agradezco muchísimo. Si quieren que se repita, no tienen más que pedírselo a su maestro, que es un muy buen amigo mío, y con mucho gusto la volvemos a repetir. Estoy ahorita dando una clase virtual a licenciatura TEC en Derecho Constitucional. Hoy precisamente tuve mi clase de 1 a 2:30. Ya nada más me falta el próximo jueves y un lunes y termino con un grupo de 27 alumnos de Derecho Constitucional. ¿Sí? Entonces, sigo ligado al TEC, aunque ahora ya no soy director de un departamento, como lo fui cuando les comenté que conocí a Pedro y que tuve un tiempo maravilloso. Aprendí muchas cosas, entre otras cosas el PowerPoint, que lo desconocía. ¿Sí? Y les agradezco mucho su atención, su paciencia, sus preguntas, y cuando quieran que se repita, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Mucho, todavía estamos en el pico de la pandemia. Le comentaba a Pedro antes de iniciar esta interesante charla que estoy muy impresionado de lo bien que ha manejado Jalisco y Guadalajara el problema. Somos la capital del imperio, profe. Siendo una urbe de alta concentración humana, ni remotamente tiene los niveles de contagio y de decesos que han tenido otras urbes también de fuerte concentración humana, lo cual quiere decir que hay una acción de gobierno que ha sido exitosa en el control de la pandemia, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en el pico, cuídense mucho y que